Aleluya, 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 gloria a Dios. Hey. Aleluya, 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 gloria a Dios. Buen día, hermanos. Cuando yo era pequeño, hace muchos años, muchos años, yo tendría 6 años o 7, ¿no? Y teníamos una familia grande. Cuando era Navidad, para nosotros Navidad, venían todos a celebrar a la casa de la abuela. La abuela vivía con nosotros, con mi mamá, con mi hermana, conmigo. Entonces, mi abuela vivía con nosotros. En la casa de nosotros también vivían mis 2 primas, con mi tía, porque ellos tenían hacienda en el norte del país, pero ellas estudiaban en Lima. Mi otra tía también tenía 2 hijas. Mi otro tío tenía 3 hijos. Y en general, para nosotros la Navidad bien podía ser una fiesta de 30, 40 personas, ¿no? De todos los primos, estaba el mayor, Lucho. Lucho fue un guitarrista profesional, fue guitarrista de Mercedes Sosa, para quienes han escuchado a Mercedes Sosa, fue guitarrista de Rafael, ¿no? Una cantante peruana muy conocida, Chabuca Granda, él fue guitarrista de Chabuca Granda. Y recuerdo que él, alguna vez estuvimos en la casa, cuando reunión de familia, y claro, después la sobremesa, era clásico que todo el mundo se ponía a cantar, porque todos eran cantantes en mi familia, ¿no? Y Lucho agarraba la guitarra, y entonces yo agarré la guitarra y comencé a cantar una canción. Es la del Padre Nuestro, que la tienen ustedes en el YouTube si la escuchan, ¿no? ¿Por qué me llamas padre y no vives como un hijo? ¿No? Y él agarró la guitarra y la hizo bailar a la guitarra, Dios mío. Y yo pues todo así, ¿no? Mi guitarrita así. Y él hizo de la canción una cosa maravillosa. Y una vez me dijo, algún día, primo, vamos a grabar tus canciones. Me dijo, ¿no? Algún día vamos a grabar tus canciones. Yo me recuerdo de él mucho, porque cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 6 o 7 años, él me llevaba por lo menos 14 años, ¿no? Entonces él ya tenía 18, 19, por ahí, ¿no? 20. Y siempre que llegaba, hacía esto. Se acercaba a mis espaldas, ¿no? Y me mordía la oreja, ¿no? Y yo, ¿no? Y entonces era su forma de cariño, ¿no? Me mordía la oreja, ¿no? Y entonces Luchito, el día de ayer pasó a otra mejor vida, ¿no? Falleció Lucho, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cómo fue. Creo que ha sido de infarto, me parece que ha sido de infarto. Pero cuando hoy día en la mañana me levanté para orar, temprano en la mañana, y recibo la noticia de Lucho, comenzaron a venir tantos recuerdos, ¿no? Y entre esos recuerdos vino un recuerdo de mi suegro. Cuando nos casamos con mi esposa, mi suegro venía muchas veces a mi oficina y nos íbamos a tomar un café. Y mi suegro me decía esta frase, me decía, ay Carlos, la vida pasa tan rápido. Y yo en ese momento, cuando él decía eso, decía, pobre mi suegro ya está viejo ya. Yo me sentía joven, poderoso, ¿no? Yo sentía, tengo la vida por delante, ¿verdad? ¿No? Este año yo cumplo 68 años. Jovencito. 68 años, ¿imaginan eso? De esos 68 años, 47 junto a Lucy, ¿no? Nadie sabe lo que uno ha sufrido, nadie. Entonces, cuando yo pienso en esto, digo, la vida se nos va tan rápido que vivir la vida está bien. Disfrutar la vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los parámetros de Dios, está bien, porque uno disfruta de la vida. Pero preparémonos para nuestro encuentro
con el Creador. Y esto es importante, porque hay un día, esto es lo más seguro que hay en la vida. Una vez un amigo me dijo, solamente hay dos cosas absolutamente seguras en Suiza: pagar impuestos y morirse. ¿Verdad? Entonces, de hecho, de esta vida nadie sale vivo. Dediquen tiempo a preparar sus corazones para su encuentro con el Señor. Y antes de empezar con la prédica de hoy, les voy a hacer una pregunta. ¿Dios te habla? Escuché una historia muy bonita, ¿no? Un muchacho se acerca al pastor y le dice: pastor, quiero que Dios me hable. Y el pastor le dice: pues lee la Biblia. Y él dice: no, pero yo quiero escucharlo en forma audible. Y el pastor le dice: pues léela en voz alta. Pues. Pero cuando tú tienes una pregunta, ¿Dios te habla? Pensemos en esto, ¿no? Porque hay personas que dicen: yo le pregunto cosas a Dios y no me habla. Quédense con esta pregunta en mente, porque tiene que ver con la prédica de hoy. En las últimas semanas estuve pensando, ya hemos terminado el libro de los Salmos, ¿verdad? Ahora al final vamos a cantar el Salmo 150 para recordar esa canción, pero hemos terminado el libro de los Salmos. El pastor Lucho está tocando el tema de Filipenses. Entonces yo dije: otro libro del Nuevo Testamento, ya no. Vamos a esperar que se vaya Lucho para tocar otro libro. Pero mientras Lucho está acá enseñando Filipenses, tendría que enseñar algo. Gracias. Tendría que enseñar algo del Antiguo Testamento. Entonces comencé a orar y dije: Señor, ¿qué libro del Antiguo Testamento quieres? En primer lugar pensé en Proverbios. Pero Proverbios ya lo hemos enseñado en la iglesia hace años atrás. No lo predicamos, pero lo enseñamos los viernes en los estudios bíblicos. Nos demoramos 5 años. En el 2013 empezamos y terminamos en el 2018. 5 años enseñando Proverbios. Dije: repetir eso, voy a morirme y voy a seguir predicando el Proverbios. Así que mejor algo más corto. Y entonces Dios puso en mi corazón compartir con ustedes unos de los libros de los profetas. Y ojalá que algunos de ustedes haya escuchado estos temas, pero para entender en los libros de los profetas les he preparado una pequeña sinopsis del Antiguo Testamento. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia perfectamente, pero para repasarlo, nada más, para tener una visión global, lo que ustedes ven en pantalla es el libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos personajes conocidos, vamos desde Adán hasta Noé, ¿no? Pasando por todas las descendencias y todos los personajes importantes ahí, ¿no? Y cuando llega Noé, viene el diluvio. Después del diluvio viene la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel aparece Abraham, Isaac, Jacob, José. Y cuando termina el libro de Génesis, ellos están entrando a Egipto. ¿Ok? Luego aparece el Éxodo. Y el Éxodo son los otros libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son la historia del pueblo de Israel, que por Moisés es sacado de Egipto, los lleva 40 años en el desierto, un viaje que debió durar 6 meses. A los 6 meses estaban frente a la tierra prometida, pero por no creer en la palabra de Dios, tuvieron que dar una vueltita de 40 años en el desierto hasta que se murió toda esa generación, para que la nueva generación entrara a la tierra prometida. En estos libros Moisés les explica todas las leyes de Dios. Recién Dios revela sus leyes, antes no estaban reveladas, ¿no? Importante es que entendamos, en este caso a Moisés se le considera profeta. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba con Dios y le revelaba al pueblo la voluntad de Dios, ¿no? No es, porque nosotros tenemos la costumbre de pensar que los profetas, hoy en día, mal usado el término, son esa gente que viene a la iglesia, se para adelante y te dice todo lo bonito que quieres escuchar, ¿no? Yo veo que Dios tiene para ti mucho pelo, ¿no? Entonces, todos los que son medio calvos, amén, aleluya, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen lo que quieres escuchar. Pero el verdadero profeta no te dice lo que quieres escuchar,
te dice lo que Dios quiere decir. Y eso es diferente, ¿no? Y entonces tenemos Éxodo. Y luego, cuando llegan a la tierra prometida, no entra Moisés a la tierra prometida. Ustedes saben que algún día le voy a explicar la historia. Quedan a cargo de Josué y Caleb. Y ellos dos dirigen al pueblo a la entrada de la tierra prometida, la conquista de Canaán, ¿no? Ahí es cuando ellos entran y luego distribuyen la tierra, ¿no?, entre todas las tribus de Israel, ¿no? Y luego empieza una época de jueces. ¿Qué cosa eran los jueces? Cuando el pueblo de Dios se portaba bien, hacía las cosas bien, Dios bendecía. Dios los protegía de los enemigos. Cuando el pueblo de Dios se alejaba de las cosas de Dios, caían en manos de los vecinos, enemigos. Los filisteos, los moabitas, los edomitas, toda esa gente, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, el pueblo de Dios clamaba a Dios y Dios levantaba un juez. Se le dice juez, no solamente porque juzgara, sino que era un líder político-militar. Era un juez político-militar que levantaba, guiaba al pueblo, liberaba a la nación y luego quedaba como juez, juzgando entre la gente. Cuando el juez moría, el pueblo terco, como decía mi abuela, anda mula y piérdete, entonces el pueblo terco volvía a caer en lo mismo, volvían a caer, etc. Entonces ahí viene la época de los jueces. En esta época de los jueces aparece uno de los más grandes profetas que se han tenido, Samuel, ¿no? El último que tienen en la lista, que escribió inclusive un libro, que nosotros lo tenemos dividido en dos, pero en realidad es uno solo, Samuel, ¿no? Y luego viene la época de los reyes, cuando está Samuel como profeta, sacerdote y juez. Un día el pueblo se levanta y dice, oye, ¿y los vecinos? ¿Y cómo funcionan los vecinos? Los vecinos tienen reyes. Yo también, ¿ya? Yo también, ¿ya? Y entonces Samuel se molesta y Dios le dice a Samuel, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te molestas? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque el gobierno teocrático Dios manda a través del profeta. Ahora no quieren que yo les mande, quieren que un rey les mande, ¿no? Y es ahí cuando empiezan la época de los reyes. Y ahí empezamos con el primer rey Saúl, después viene David, después viene Salomón, después el reino se divide, y en esa época de los reyes, que son casi 400 años, aparecen estos profetas. Los profetas de la época de los reyes son Isaías, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías. El rosado se considera con los profetas mayores. Los anaranjaditos son lo que consideramos los profetas menores, ¿no? ¿Ok? Luego, después de esos 400 años de reyes, terminan cayendo primero bajo el imperio asirio y después bajo el imperio babilonio. Y empiezan 70 años de exilio. 70 años en Babilonia, esclavizados por el imperio babilónico. Profetas en la época del exilio. Jeremías. Jeremías empieza, ¿no? Porque él es uno de los profetas que están al principio del exilio, ¿no? Jeremías, con Lamentaciones, que era su libro, ¿no? Habacuc, Ezequiel, Daniel, conocemos la historia de Daniel, que habla de sus relatos en Babilonia, y por último Abdías. ¿Ya? Pasan los 70 años, Daniel está orando, diciéndole, Señor, tú dijiste 70 años, ya se cumplieron los 70 años, ¿cómo es? Y entonces Dios pone su mano, y entonces entra un nuevo rey, y ese nuevo rey comienza a decirle al pueblo de Israel, pueden regresar a su tierra. Y regresan bajo el cargo de Esdras y Nehemías, que son dos libros en la Biblia. Esdras es un sacerdote, Nehemías es un líder. Y entonces con Esdras y Nehemías el pueblo retorna del exilio, retornan a la tierra de Canaán para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Ya? Y en esa época, cuando ellos regresan, aparecen estos tres profetas,
Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, ¿cuál era la situación espiritual del pueblo? Lo que había pasado con el pueblo es que 70 años de cautiverio habían influido en el corazón y la visión del pueblo. Nosotros acá, ¿quiénes han estado acá? ¿Quiénes llegaron del extranjero acá a Suiza? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes han estado acá más tiempo de lo que estuvieron en sus países? Muy bien. Ahora, mis hijos, por ejemplo. Mis hijos llegaron pequeños. Hans tenía 12 cuando llegamos. ¿Y hoy día tiene? 37, va a cumplir en mayo. ¡Qué bestia! 37 años ya. Dios. Entonces, ha estado acá 25 años. Si ustedes hablan con mi hijo, él tiene muy poca cultura peruana. Muy poca. O sea, le queda algo, algún recuerdo vago, ¿no? Pero no es como nosotros, ¿no? No es como nosotros. O sea, nuestros hijos, que pasan más tiempo en otra cultura, van asimilando la nueva cultura. Y muchas de esas cosas comenzaron a influenciar. Son 70 años. 70 años. Es una vida completa que muchos de ellos, del pueblo de Israel, no nacieron en Jerusalén. Nacieron en Babilonia. Y desde pequeños, hablaban con la gente el idioma de la calle, ¿no? El persa. Y ellos hablaban y conocían la cultura y fueron creciendo, y esa nueva generación, porque claro, 70 años después, dicen que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, tendría entre 13 y 14 años. Ahora Daniel tiene 84. ¿Ah? Entonces, toda esa generación que fue llevada de Babilonia, todos ellos están desapareciendo. Y está quedando una nueva generación. Y es una nueva generación que no conoce a Dios. Que no conoce la profundidad de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber una caída espiritual, ¿no? Y por eso el título que le he puesto a este estudio de Malaquías es El fuego que se apaga, ¿no? El fuego que se apaga. 70 años son más que suficientes para que la fe de la gente se enfríe. Hay un texto bíblico que quiero que leamos, está en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. La siguiente. Hebreos 2, versículos 1 al 3. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora interesante es esto, ¿no? Porque durante la época en Babilonia hubo gente que se mantuvo firme. Daniel. Al Daniel lo metieron ahí con los leones. Se mantuvo firme. No pueden orar a ningún dios que no sea a Nabucodonosor. Y Daniel abre las ventanas. Esa actitud es increíble, ¿no? Cuando él, a propósito, abre las ventanas. ¿Que no puedo orar? No, allá. Abre las ventanas. Yo me imagino a Daniel. Claro, Daniel se postró, ¿no? Yo en el caso de Daniel lo hubiera hecho diferente. Yo habría abierto las ventanas y hubiera sacado medio cuerpo por la ventana, ¿no? Para que me vean, ¿no? Señor, acá mira estos paganos que no quieren que ore, ¿no? Entonces el pobre Daniel aguantó. Lo metieron ahí con los leones. ¿Y qué pasó? Los leones no le hicieron nada. Sus amigos, sus 3 amigos, los metieron en el horno de fuego.
y Jesús se pasea en medio de ellos. O sea, hubo un remanente. Siempre hay un remanente en el pueblo de Dios que se mantiene firme. Siempre va a haber un remanente. Por donde yo voy, encuentro, por ejemplo, en las iglesias, tanta superficialidad. Hoy en día no es como antes, ¿no? Yo soy de la fe de los años 50, 60, 70, ¿no? De esa época. En esa época, cuando nos reuníamos en la iglesia, nos encontrábamos con la gente y decían, oye, ¿qué tal? ¿Qué dices? Oye, ¿qué hacemos el fin de semana? Nada. Oye, ya, pues nos vemos. Me voy a la universidad. Oramos un ratito y orábamos. Los sábados en la noche, reunidos con mis amigos orando. Mis otros amigos de la universidad bailando en la calle, paseando. Nosotros reunidos en la casa de uno de ellos orando. La vida espiritual tienes que cuidarla. Queda siempre un remanente, pero una gran mayoría de la gente se va enfriando, y eso es lo que la Biblia ha profetizado para los últimos tiempos. La Biblia no profetiza grandes avivamientos para los últimos tiempos. La Biblia, ¿qué dice? Habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice la Biblia? Como en los tiempos de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y lo dice igual, y exactamente el texto dice, y así será con la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la gente se va a enfriar espiritualmente. Va a haber una caída espiritualmente. ¿Y qué es lo que pasa? El texto cuando dice, no sea que nos deslicemos. Ese pasaje es tan bonito, ¿no? Porque la palabra ilustra, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú te metes en un garaje, en un estacionamiento cerrado, cierras la puerta y te quedas con el auto prendido. ¿Sabes qué va a pasar? El monóxido de carbono que sale del auto va a comenzar a llenar el ambiente. ¿Y sabes qué pasa? No te va a venir un infarto. Te vas a quedar dormido. Eso es lo que la Biblia profetiza. Que nos vamos a ir adormeciendo con el mundo. Y nos vamos a ir adormeciendo al punto hasta que muramos. La madre de mi padre, mi abuela, por parte de padre, que nunca conocí, yo supe la historia de ella cuando ella falleció, hace muchísimos años. Yo era pequeño. Pero ¿cómo falleció mi abuela por parte de padre? Ella falleció en Zúrich. Ella era mayor de edad, salió a caminar, se cansó, se sentó, hubo una nevada, ella estaba dormida y se congeló. Y no la encontraron hasta 3 días después, cuando la nieve comenzó a bajar. Hermanos, eso pasa con la fe. Y por eso tenemos que estar alertas. Porque escucha, no muere el vecino. Mueres tú. ¿No? Y el libro de Malaquías, nos habla de esto, ¿no? Habla de 2 caminos, una fe light y una fe en santidad. Hay una diferencia, ¿no? La fe light, la fe simple, la fe sin compromiso, una fe sin obediencia, una fe insípida, una fe acomodada. Esto es, hermano, la realidad. Lo que estamos viviendo es muchísima gente que se llama cristiana, que se llaman cristianos, pero tienen una fe light. ¿Saben lo que es una fe light, no? Es ese yogur que no tiene grasa para que no te hagan daño, ¿no? Que no sabe nada. ¿Verdad? La fe, todos esos productos light tú los pruebas y no tienen sabor.
Ahora que estoy con esta dieta, que me he quitado mucho las grasas y todo lo demás, o sea, comienzo a sentir otro tipo de sabores, ¿no? O sea, percibo otro tipo de sabores. Pero, por ejemplo, hay estas comidas que te venden que son que vienen con muchos químicos, ¿no? Para preservarlos y todo lo demás. Son comida que no alimenta. Y mucha gente, hermanos, está viviendo una fe light. Una fe sin compromiso. Soy creyente, creo en la Biblia. Ah, pero no me exijas, ¿ah? No me exijas porque me voy a otra iglesia, hay un montón de iglesias donde no me exigen. Pues vaya. ¿No? Iglesia sin compromiso o fe sin obediencia. Y este es interesantísimo. Una fe sin obediencia, ¿para qué sirve? Una fe sin obediencia. Hijo, arregla tu cuarto. Mamá, te quiero. Sí, pero arregla tu cuarto. Pero mami, yo te quiero. Pero arregla tu cuarto. Mamá, no seas mala. Fe sin obediencia. Fe acomodada. ¿Saben qué pasa? Malaquías confronta al pueblo de esa manera. Lo que ustedes van a escuchar en las próximas semanas es 7 preguntas que Malaquías le hace al pueblo que regresó de Babilonia. A ese pueblo que está frío. A ese pueblo que no obedece. A ese pueblo que tiene una fe sin compromiso. Entonces le va a preguntar, pero miren ustedes en la pantalla. Y me encanta Malaquías porque el método que utiliza Malaquías es el siguiente. En primer lugar, hay una declaración divina. En segundo lugar, hay una negación cínica. Y en tercer lugar, hay la evidencia divina, la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Para que lo entiendan bien, miren esos 3 pasos. ¿Ah? Lo va a repetir 7 veces Malaquías. Para que lo entiendan bien de lo que estoy hablando, vamos al primer ejemplo. Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice Malaquías 1, versículo 1 al 2. La declaración divina. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. La respuesta cínica del pueblo. ¿En qué nos has amado? ¿Notan ustedes? Dios hace la afirmación. Yo os he amado. Y la respuesta del pueblo es la respuesta. ¿Quién? ¿A mí? ¿A nosotros? ¿Tú nos has amado a nosotros? Acabamos de estar 70 años de cautiverio. ¿Eso es amor para ti? ¿Ah? ¿Eso es amor? ¿Por qué no nos sacaste antes? ¿Dónde estaba tu amor cuando estábamos ahí cautivos? Claro, nadie les contó que el cautiverio fue resultado de su propio pecado. Nadie les dijo que habían caído en cautiverio por abandonar al Señor y dedicarse a adorar dioses ajenos. Pero ellos no lo entendían. Entonces, la primera pregunta es, Dios les dice, yo los he amado. Ellos contestan, ¿en qué nos has amado? Pasa eso con la gente, ¿no? ¿Cierto? Pastor, ¿por qué usted dice que Dios me ama cuando las cosas me van mal? Oye, pero te casaste con una incrédula, ¿no? Sí, pero no estás cosechando. Hiciste esto, ¿no? Sí. Sí. Te estás cosechando. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero la gente duda del amor de Dios. La primera cosa que Malaquías le va a exigir al pueblo es esa. Le va a decir,
de parte de Dios, porque Malaquías acá no habla como él. No, Malaquías no dice, Dios me ha dicho que les diga, no. Malaquías habla en primera persona. Yo os he amado, dice Dios. Yo os he amado. Y la gente contesta, ¿en qué nos has amado? Y luego viene la tercera parte, cuando Dios les demuestra que los ha amado. Y les pone delante de sus ojos su error. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Segunda pregunta, porque son 7 preguntas. Pero ustedes se van a ir a su casa hoy día y se van a preguntar, ¿realmente me doy cuenta de que Dios me ama? ¿Dudo del amor de Dios? ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios? Yo sé que hay mucha gente perfecta en esta iglesia. Yo no. Yo a veces he dudado del amor de Dios. A veces le he preguntado, Señor, no entiendo por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué pasó acá si yo te quise servir siempre? Y a veces he entrado en esas dudas, ¿no? La segunda pregunta que Malaquías va a hacerle al pueblo está en el capítulo 1, el versículo 6. Miren, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, y miren lo que dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. La afirmación de Dios. Menospreciáis mi nombre. Respuesta cínica del pueblo. ¿Quién? Oye, ¿tú menosprecias al Señor? ¿Yo menosprecio? Señor, tú estás loco. Señor, ¿qué le pasa? O sea, acusarme de menospreciarte. ¿Pero qué tan loco, Señor? No entiendo. ¿De dónde sacas esa idea que te menospreciamos? Interesante es porque ¿qué significa menospreciar tu nombre? Significa que al nombre de Dios haces que la gente lo menosprecie. O sea, que tu comportamiento hace que la gente menosprecie el nombre de Dios. Cuando hace años apareció en los Estados Unidos esta teología de la codicia, la teología de la prosperidad, que comenzaron un montón de pastores a hacerse millonarios con todo esto, yo escribí un artículo y le dije a la gente, ustedes van a pagar, porque ustedes no están enseñando la palabra de Dios, ustedes se están enriqueciendo. Y eso va a hacer que la imagen del pueblo de Dios se venga abajo. La gente va a pensar que una iglesia es un negocio. La iglesia va a pensar que todos esos pastores le roban a la gente por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes. Sigan predicando así. Ustedes pasarán su eternidad junto a Hitler, a Mahoma, a Mao Zedong, a toda esa gente que corrompió el mundo, y ustedes están ahí al costadito. Toda esta gente que menospreció el nombre de Dios y pensaron que podían enriquecerse y no iba a pasar nada. Hicieron que el mundo insultara el nombre de Dios. Pero menospreciar no es despreciar. Menospreciar es darle menos valor. ¿No? Menos valor. Pongamos en la balanza. Estamos en verano. Solcito, rico. ¿Ah? Acá en Suiza, que tenemos verano, creo que 2 semanas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cierto? Tenemos culto a las 11. Sí. La Badi ya abrió. Pongamos en la balanza. Badi, culto. Badi, culto. Badi ahora, culto en noviembre que hace frío. Eso es darle menos valor al Señor. Menospreciar al Señor
no significa que lo desprecias. Significa que para ti hay cosas mucho más importantes. Un amigo que ya falleció, me dijo una vez lo siguiente, me dijo, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Que no es que no tengamos tiempo. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tienes tiempo? Y la gente te dice, no, la verdad es que no tengo tiempo. En algunos casos es cierto, en otros casos no. En otros casos es que la respuesta correcta es, no me interesa. Porque cuando te interesa, tienes tiempo. Cuando te interesa, tienes tiempo. Y él me decía, no es que la gente no tenga tiempo, es que no tiene tiempo para eso. Eso es menospreciar. Eso es menospreciar. ¿No es cierto? Entonces, si te invita a salir a las damas que están solas en la iglesia, solteras, ¿no? Y te invita a salir un hombre todo feo, todo así, ¿no? Te dices, ay, vamos a salir. No, no puedo, estoy ocupada, ¿no? ¿No es cierto? Pero aparece Brad Pitt, mira, saca de tiempo donde sea, ¿verdad? Y entonces Malaquías le hace la segunda pregunta al pueblo y le dice, ¿por qué menosprecian mi nombre? Eso lo vamos a tocar dentro de 2 semanas. El pueblo contesta, ¿en qué? Tercera pregunta. Vamos, el mismo pasaje que hemos leído, pero añadimos el versículo 7. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y miren el versículo 7, dice, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Ofrecieron sobre mi altar pan inmundo y todavía te preguntas en qué te hemos deshonrado. Hace unos días, a mí me gustan mucho las sopas, porque ahora con este proceso de la dieta, las sopas son buenísimas, ¿no? Y con su carne, todo así, uno queda lleno, ¿no? Y no pasa hambre, y va bajando de peso, ¿no? Para las visitas, he bajado 42 kilos en los últimos 8 meses. Un poquito más, ¿no? Entonces, hago sopa, hice una sopa, ¿no? Con pollo, ¿no? Entonces, y al final se me ocurre, ¿no? Agarrar y añadirle pues unas cositas más para que sea más consistente, ¿no? Y le meto un huevito ahí para que se diluya. La cosa es que a la hora de comer la sopa estaba buenísima, ¿no? Le echa un poquito de sillao, salsa de soya para que salga así ¿no? Para que salga su olorcito de sopa guantán. Y entonces comimos con mi esposa, pero hice demasiada. Al día siguiente comimos otra vez y todavía quedaba media olla. La guardé. Y a partir de ahí tuvimos que salimos, que los chicos, que los nietos, que los aquí, por acá. Habían pasado como 4 días, 5 días y la pobre sopita estaba ahí falleciendo en la refrigeradora. Agarro la sopita, la voy a servir y yo tengo pues un olfato ¿no? Y huelo, dije yo, se me avinagró. ¿Qué hacemos? La hago hervir, a ver si desaparece, y a ver qué pasa, ¿no? La pongo a hervir ahí, para no perder toda la sopita, el pollito. La hago hervir, y a la hora ya dije, no, esto se perdió. ¿Qué pasaría si te invito a mi casa y te doy la sopita? ¿Cómo te sentirías? No merecido. El texto de Malaquías le dice a la gente, están ofreciendo sobre mi altar animal inmundo. Y todavía preguntas, ¿en qué me has deshonrado? Cuando le ofreces a Dios la basura que tienes, cuando le ofreces a Dios lo que te sobra, cuando le ofreces a Dios lo que ya no usas. Cuarta pregunta, vamos rapidito porque si no, no vamos a terminar. Son 7. Cuarta pregunta. Malaquías 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado?
en que decís cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Si ustedes entienden el texto, lo que está pasando es lo siguiente. La gente estaba juzgando a Dios. La gente estaba diciendo, cualquiera que hace mal, agrada a Dios. Y en los tales se complace. Es decir, los malos prosperan, los malos le va bien, a los malos todo les funciona, ¿no es cierto? ¿No? Seguro que Dios está contento pues con los malos. Dios está feliz que los malos prosperen. Porque si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Ellos estaban cuestionando las decisiones de Dios. Ellos estaban cuestionando si las cosas le iban bien a los malos, es porque Dios es malo. Y cuando estaban hablando de esta manera, Malaquías les dice, ¿saben qué pasa? Dios está harto de ustedes, de su forma de hablar. Han cansado a Dios. Te cansan. Esto lo vamos a estudiar en unas semanas. Cuando el comportamiento de la gente llega un momento en que te cansa. ¿No te ha pasado que hay gente que es cansona? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Se conoce? Sí. Muy bien. Hay gente que es cansona, gente que es, ¿no? Que está... No familiar. No familia, otros lejanos. Aclara porque si no le cae. ¿No? ¿Cierto? Esa gente cansona que, ¿no? Que te hablan y están todo hay gente, por ejemplo, que es increíble, ¿no? Hay gente que yo creo que en su casa no hablan. Porque cuando se sientan en mi auto, no paran de hablar. Y uno llega un momento en que dices, Dios mío, ya se gastó como 4,000 palabras y no se la agotan, ¿no? Y sí, entonces hay gente que se para a tu costado, es el amor, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo algo, ¿qué haces? Acá cocinando. ¿Qué haces? No, pues estoy mirando. Sí, pero dame espacio. Ya. Hay gente que es cansona. ¿Sabes que podemos ser cansones con Dios? Malaquías nos va a hablar de eso. Punto 5. Punto 5. ¿En qué hemos de volvernos? Malaquías 3:7. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Y qué dijo la gente? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Por qué estás lejos del Señor? ¿Quién está lejos del Señor? ¿Tú? No, yo no estoy lejos del Señor. Pero no vienes a la iglesia, no oras, no lees la palabra, no entras a los estudios bíblicos. No. Volveos al Señor. ¿En qué nos vamos a volver? Qué increíble, ¿no? Cuando la gente no entiende, cuando tiene un velo sobre los ojos y no se da cuenta de su situación espiritual. 6. Esta es, la leo nomás, la leo y no la voy a explicar porque creo que habla por sí misma. Malaquías 3:8. La sexta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sin palabras. Y pregunta 7. Malaquías 3:13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Miren, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora,
Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La gente que está diciendo ahí, la gente dice, ¿de qué me sirve guardar la palabra? ¿De qué? ¿Para qué me sirve guardar la palabra? Dice, ¿para qué me sirve servir a Dios? ¿No? Dice, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos tu ley? ¿Qué aprovecha que andemos afligidos en la presencia de Dios? Decimos, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, o sea, los malos, no solo son prosperados, sino que además escapan. O sea, la gente estaba hablando en contra de Dios, diciendo, ¿para qué me sirve guardar la palabra? ¿Para qué me sirve servir a Dios? No me sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque a los malos les va bien. ¿Tú has visto el ladrón ese? Mira el carro que tiene. ¿Tú has visto a mi vecina la chismosa? Mira la ropa que tiene. ¿Has visto a la vecina del otro lado? Esa que tiene su amante por ahí. Mira, ni la descubre el marido. ¿Para qué me sirve guardar la palabra si a los malos les va bien? ¿Y Dios qué les dice a ellos? Han hablado contra mí. Han hablado contra mí. Y la gente se dice, ¿en qué hemos hablado? Son 7 preguntas que Malaquías va a hacer al pueblo para confrontarlo con su situación, ¿no? Hagamos un pequeño repaso. ¿No? Yo os he amado. ¿En qué nos amaste? Menosprecias mi nombre. ¿En qué te menospreciamos? ¿Dónde está mi honra? ¿En qué te deshonramos? Me habéis cansado. ¿En qué te hemos cansado? Volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Han hecho palabras violentas. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Reaccionó el pueblo de Dios entendiendo esto? No. Continuaron con su fe light, con su fe sin compromiso, con su fe sin obediencia, con su fe insípida. ¿Saben qué pasó? 400 años de silencio. Malaquías es el último profeta. Por 400 años, hasta que llegó Jesucristo, por 400 años, Dios no habló una sola palabra, no levantó a un solo profeta. Cuando empezamos la prédica, y voy terminando, les hice esta pregunta. ¿Te habla Dios? ¿Te habla Dios? Quizás hay alguna de estas 7 preguntas que tengamos que hacérnosla ahora que estemos en casa. Señor, ¿te estoy deshonrando de alguna manera? ¿Te estoy menospreciando de alguna manera? ¿Te estoy cansando con mis palabras? ¿Estoy juzgándote equivocadamente? ¿Hay algo en mi vida, Señor, que impide que tú me hables? Eso es Malaquías. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que vamos a aprender de este libro de Malaquías. Hay tanto, Señor, que tienes que enseñarnos. Padre, aunque el mundo en aquella época, esa gente, esa nueva generación, regresó a Jerusalén, pero con una fe superficial, una fe light, una fe sin obediencia, una fe sin compromiso. Aún en medio de ellos hubieron gente como Daniel, como sus 3 amigos, que se mantuvieron firmes. Estamos orando, Señor, para que en esta iglesia
haya una fe firme. Estamos orando para no dejarnos contaminar por la superficialidad del mundo y la superficialidad que se está viendo en tantas iglesias que se llaman cristianas. Necesitamos que nos ayude, Señor, porque caer en eso es muy fácil. Te rogamos en el nombre de Jesús que despiertes en esta iglesia un espíritu que te adore, que te honre y que te sirva de verdad. Gracias por el profeta Malaquías. Te pedimos en el nombre de Jesús que las próximas semanas seas tú el que nos enseñe sobre cada pregunta que él le hizo al pueblo. Te amamos, Señor, en Cristo. Amén.